esta oportunidad voy a estar hablando sobre un tema muy importante, relevante para la geografía. Eh, Vamos a estar relacionando lo que es la geografía y la tecnología, un tema tan importante y relevante para los últimos tiempos. Estamos viviendo en una era tecnológica, virtual, y mucho más con todo este acontecimiento de el coronavirus. El hacer geografía con la tecnología es algo fundamental. El objetivo de esta parte de la unidad 1 es poder ver el otro lado, la otra cara de la geografía, ¿sí? Que muchas veces en las escuelas secundarias no se presenta esta faceta de la geografía, quizás por cuestiones de tiempo, quizás porque hay otros temas de mayor relevancia, pero este impacto de la tecnología a la geografía no deja de ser relevante, importante, y me parece que hay que tocarlo, que hay que trabajarlo, ¿sí? Así que, bueno, el objetivo de esto es poder respondernos, ustedes como estudiantes responderse, si una de las preguntas que yo le hice es si es lo mismo un mapa que una imagen satelital. Y la respuesta clave sería no. No es lo mismo un mapa que una imagen satelital. ¿Por qué? ¿En qué sentido no es lo mismo? En el origen, porque un mapa es una representación, es una representación, tanto un mapa como una imagen satelital es la representación de la superficie terrestre. La diferencia está en la forma en la que se representa, ¿sí? En un mapa como el que ustedes conocen, un planiferio, un mapa de América, un mapa de Argentina, son mapas que se representan en forma analógica. Yo tengo que bajar toda una información para que el mapa pueda tener un sentido. Bueno, con la tecnología esto cambió, ¿sí? Ya con la tecnología el mapa ya viene con la información. Lo que nosotros tenemos que lograr ahora, y con el cual estamos con ese objetivo, es de poder interpretar qué datos nos brinda este nuevo método de mapas, ¿sí? Y cuando hablo de este nuevo método de mapas, hago referencia a imágenes satélites. Acá se abre una nueva ciencia, una nueva ciencia auxiliar, podríamos decir, o una nueva herramienta, también podríamos llamarlo, de la geografía, y que es la teledetección. La teledetección no es más que una técnica o un conjunto de técnicas, podríamos decir, en donde se intenta obtener diferentes tipos de datos y de información de un determinado territorio o de un determinado sector de la superficie terrestre o de toda la superficie terrestre, ¿sí? A través de una imagen satelital. Acá la pregunta es que nosotros tenemos pero ¿cómo sabemos si esa imagen satelital qué información nos está brindando? Para eso hay que tener diversas técnicas para poder interpretar esa imagen satelital. Y la teledetección, que es la ciencia que se encarga tanto de manipular, de trabajar con imágenes satelitales, también nos enseña a cómo poder interpretarlo, ¿sí? Yo lo que voy a dar en esta temática es algo muy básico, ¿sí? Pero para poder entrar
¿sí? A un panorama de lo que es la tele y cómo está trabajando la geografía con esta nueva temática, ¿sí? Entonces, eso me interesa. Yo le decía que eso de la geografía, en el caso de la cartografía, el mapa presenta una información y esa información la tenemos que esa información la tenemos que proyectar nosotros para que el mapa pueda tener un sentido. En el caso de la imagen satelital ya tiene todos esos datos incorporados, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que lograr es poder interpretar qué vemos en esa imagen satelital, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene una imagen satelital? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene esa imagen satelital? Bueno, esta imagen satelital proviene de, ustedes habrán escuchado hablar de plataformas satelitales o de satélites. Habrán escuchado hablar de satélites, ¿sí? Entonces, tenemos un primer caso, ¿sí? Tenemos diferentes, podemos llamarles sensores o también plataformas satelitales o satélites, ¿sí? Que es con los que comenzó la teledetección a obtener imágenes de la superficie terrestre. Estos sensores o estas plataformas satelitales o estos satélites, podríamos llamarlo, comenzaron con diferentes métodos. El primer método antiguo, podríamos decir, que en algunos casos, en relación por el tema del relieve y demás, se sigue usando, son los sensores activos. Sensores activos o también podríamos decir plataformas satelitales activos, o como ustedes lo pueden llegar a conocer como satélites activos. Por ahí ustedes están más familiarizados con la palabra satélite. Entonces, los satélites activos son aquellos que tienen energía propia, ¿sí? Es como una cámara de foto. Tiene una energía propia que permite la obtención de diferentes imágenes de la superficie terrestre y esas imágenes, esa fotografía aérea me permite poder obtener diferentes informaciones. Si hay una, fíjense en la imagen de la derecha, fíjense primero en la imagen de la izquierda. Yo tengo una superficie terrestre en donde tengo relieve montañoso, tengo un río, ¿sí? Y una avioneta que va pasando con, con un sensor, ¿sí? Que es como una cámara que va rotando y va captando imágenes de esa superficie. Y fíjense cómo en la imagen de la izquierda, ya esta imagen que obtuvo la avioneta ya está pasando. Así como vemos en la izquierda una montaña, en la imagen, pero representado en un color rojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de esta manera se puede representar la superficie terrestre. Los sensores activos son aquellos sensores entonces que, o sensores o satélites activos, son aquellos que poseen energía propia, no necesitan de una energía externa para poder obtener una imagen. Tenemos estos tipos de métodos como avionetas, que todavía se siguen ocupando en algunos lugares por el relieve y por el clima. También tenemos los radares que también tienen este mismo funcionamiento. Son sensores activos que tienen energía propia, ¿sí? Por eso se llaman activos, porque tienen energía propia, no necesitan una energía externa, ¿sí? Fíjense que hay
tenemos, ahí tenemos 3 capas diferentes. En la primera capa, la de abajo de todo, muestra cómo la avioneta ha pasado por toda la superficie y nos ha brindado una imagen. Que esta imagen, esa información que por la que pasa la avioneta, esa información recibe una estación, ¿sí? Hay una estación que está recibiendo constantemente esa información y hay personas que están trabajando, ingenieros, geólogos, hidrólogos, geógrafos, que están trabajando en esa estación y constantemente están transformando esos datos que la avioneta pasa y va obteniendo diferentes imágenes y después van formando con la computadora estas imágenes que vemos ahí. Una primer capa, que es la que está debajo de todo, es la que podemos ver cómo se presenta la primera imagen. Cómo se presenta la imagen sin ninguna modificación. La segunda capa, que la vemos en el medio, podemos observar una primer modificación, ¿sí? Donde vemos una ciudad, donde vemos sectores de campos, ¿sí? Donde vemos, aparentemente parece que es un mar, un océano, ¿sí? Y después, en la primera capa que está arriba de todo, vemos la temperatura de esa superficie, ¿sí? Seguramente lo naranja o el color más intenso en color rojo o naranja está representando relieves positivos, es decir, montañas, cerros, sierras, ¿sí? Y aquello color que vemos en color amarillo o color verde, ¿sí? Son relieves mucho más bajos. Entonces, ustedes fíjense que esta técnica ya nos da un mapa, ¿sí? Nos da un mapa con toda la información. Lo que nosotros tenemos que lograr es interpretar qué es lo que me está queriendo decir este mapa, ¿sí? Esta imagen, ¿sí? Entonces, fíjense que cambia el sentido de lo que es un mapa a una imagen satelital, ¿sí? Vuelvo a repetir esto. Al mapa, yo le tengo, cuando ustedes tuvieron que hacer el mapa de ponerle los nombres a los países, en ese caso, ustedes tuvieron que proyectar esa información al mapa. En este caso, la imagen satelital ya me brinda esa información. Lo que yo tengo que hacer es poder interpretar, ¿sí? Parece fácil, pero en realidad poder interpretar una imagen satelital no es para nada fácil, ¿sí? Sigo. Fíjense, tenemos luego sensores o satélites pasivos, ¿sí? Los satélites pasivos o sensores pasivos son aquellos que necesitan de una energía externa, ¿sí? Necesitan de una energía exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el hombre? Creó una plataforma satelital o creó, podríamos llamarlo como ustedes lo conocen, un satélite que utilice la principal energía que nosotros tenemos en la Tierra, que es la energía del Sol. Fíjense que en la imagen hay un Sol que está radiando energía y esa energía es captada por el edificio, por la casa, por el pavimento, por los árboles, por el agua, por el pasto, ¿sí? Por la atmósfera, por las nubes, ¿sí? Entonces, fíjense que esta energía que ingresa del Sol, que pasa todo el espacio y llega a la Tierra, es interceptado por diferentes elementos que tenemos en la superficie terrestre. Y a la vez, estos elementos o componentes que se encuentran en la superficie terrestre, como son los edificios, las casas, los pavimentos, la vegetación, el océano, los ríos, las lagunas, el pasto, ¿sí? Inclusive las personas, reflejan otra energía,
¿sí? La energía que refleja el Sol se denomina como energía de onda corta. ¿Por qué? Porque transmite calor, ¿sí? Y es un movimiento ondular, ¿sí? ¿Por qué es un movimiento ondular? Porque no necesita de ningún medio físico para poder transmitir o para poder distribuir energía calórica, ¿sí? Por eso se desplaza en sentido de onda, ¿sí? En cambio, las superficies como un edificio, como una casa, como un árbol, el pasto, el agua, el suelo, el pavimento, ¿sí? Va a reflejar energía de onda corta. Es decir, energía que no necesariamente se va a poder sentir el calor, ¿sí? Entonces, este tipo de energía, esta interacción de energía que proviene del Sol y que a la vez esa energía es irradiada por las superficies que hay en la Tierra, ¿sí? Los edificios, las casas, el agua, la vegetación, ¿sí? El suelo, los cultivos, etcétera. Estos componentes que se encuentran en la superficie terrestre también van a reflejar energía. Esta energía que reflejan estas superficies es lo que va a transmitir información al sensor, ¿sí? Y estos sensores, ¿sí? Estos sensores o estos satélites van a recibir la información de esta energía irradiada por estos elementos que se encuentran en la superficie terrestre, van a hacer un procesamiento digital y van a enviar esa información a una estación satelital, ¿sí? A una institución que se encarga de recibir esa información, que se encarga de controlar ese satélite que se encuentra dando vuelta en el espacio, ¿sí? Esas personas que trabajan en ese instituto son las que se van a encargar de manipular toda esta información y van a obtener como resultado una imagen satelital, ¿sí? Después, bueno, aquí tendríamos que hablar de que esta energía a través de diferentes bandas, ¿sí? Electromagnéticas, las imágenes satelitales se van a presentar de diferentes colores, ¿sí? Por ejemplo, el agua puede estar representado en color azul, como en color verde, como en color marrón, ¿sí? Todo depende de qué composición tenga ese agua, ¿sí? Lo mismo la vegetación. No es lo mismo una vegetación sana, color verde, ¿sí? Que genera fotosíntesis, que una vegetación que está enferma o una vegetación en época en estación de otoño, donde sus hojas están caídas, ¿sí? Entonces, toda esta información, ¿sí? Todas estas características que presentan estos componentes que están situados en la superficie terrestre van a emitir una determinada información a estos sensores, a estos satélites. Por eso no es lo mismo la captura de una imagen satelital en una estación que en otra. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar un bosque, no es lo mismo un bosque en el hemisferio sur, no es lo mismo estudiarlo en estación de primavera, donde todos los árboles van a estar florecidos y con sus hojas, que hacer un estudio en la estación de otoño, donde sus hojas van a estar caídas, los árboles no van a tener follaje. Entonces, la imagen satelital se va a presentar de diferente manera. ¿Por qué? Porque la energía también va a ser diferente. ¿Se entiende? Eso es importante poder comprender. Todo esto le hace diferente a un satélite a un mapa. Ahí tenemos otro ejemplo, fíjense, una superficie terrestre
en donde tenemos una nube en la atmósfera, donde tenemos el punto número 4 en la imagen de la izquierda. El punto número 4 hace referencia a la humedad atmosférica. Después tenemos el punto número 3 es un cuerpo de agua. El punto número 1 puede ser un pavimento, un asfalto. Luego tenemos vegetación. Y fíjense que cada uno de estos componentes que se encuentran en la superficie terrestre van a generar una reflexión y van a emitir esa energía hacia el sensor o hacia el satélite, ¿sí? Y de esta manera va a llegar esa información al satélite y se va a poder hacer un mapa. ¿Qué significan estas imágenes? Tanto el A como el B. Que la reflectividad que va a generar, la reflectividad es diferente según el tipo de superficie que estamos hablando, ¿sí? Fíjense que la reflectividad no es lo mismo en un lugar donde hay vegetación, ¿sí? Donde esa reflectividad va a ser más difusa que en una superficie que voy a tener suelo, o en una superficie donde voy a tener agua y esa energía que proviene del sol va a penetrar el agua. Entonces el sensor va a tomar información hasta una cierta profundidad del océano o del río o de la laguna, ¿sí? Lo mismo con el suelo. La energía que proviene del sol no penetra el suelo, ¿sí? No penetra la tierra, ¿sí? Solamente voy a tener datos terrestres, ¿sí? En la actualidad sí hay, en realidad no son sensores, no son satélites, sino son radares que tienen microondas, o sea, ondas muy grandes, ondas electromagnéticas muy grandes, que hoy en la actualidad sí llegan a penetrar el suelo y se puede hacer estudios en ese territorio. Hay oro, hay plata, hay petróleo, si hay alguna riqueza mineral, ¿sí? Hoy en la actualidad sí se puede hacer. Continuando con esto, fíjense, estos son los sensores microondas que yo les estaba hablando, que son sensores pasivos porque también necesitan de la energía del sol, ¿sí? Pero la diferencia es que trabajan con ondas electromagnéticas microondas, es decir, son ondas muy grandes, ¿sí? Como las de la comunicación, por ejemplo, que permite captar, ¿sí? Energía emitidas por superficies como superficies que ingresan, por ejemplo, en una montaña, ¿sí? O en alguna irregularidad de algún relieve típico, ¿sí? Son especialmente útiles para superficies como superficies cubiertas por nieve, porque la nieve, al ser de color blanco, lo que va a generar es una alta reflectividad hacia el espacio, ¿sí? Si ustedes se acercan donde hay mucha nieve, el color blanco le va a encandilar, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque hay esa reflectividad es muy alta, ¿sí? Y también para uno de los problemas que tienen estos satélites, algunos de los satélites, hoy ya se corrigió eso, es que, por ejemplo, si hay nubes, justo ese día que pasa el sensor, la nube es un impedimento que permite poder captar la imagen de la superficie terrestre. Con estos sensores pasivos radiométricos de microondas, esto ya no sucede, ¿sí? Estas microondas pasan esas nubes y tranquilamente se puede observar la superficie terrestre, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes tipos de satélites artificiales. Tenemos satélites artificiales
que se usan para la meteorología, ¿sí? Para meteorológicos, ¿sí? Por ejemplo, días atrás, ayer, anteayer, acá en Mar del Plata, cuando circulando ese sistema de baja presión y que estaba generando un viento huracanado, se podía observar la circulación de ese viento a través de un sensor meteorológico, de un satélite meteorológico, ¿sí? Entonces tenemos satélites meteorológicos que se dedican al estudio por ejemplo, de diversas partículas, como por ejemplo localización de peces, como por ejemplo de microorganismos. Tenemos satélites que captan energía de las algas marinas, ¿sí? Hoy tenemos satélites que hacen un estudio minucioso de cada elemento. Tenemos satélites que hacen estudios del espacio, tenemos satélites que hacen estudios del suelo, del agua, ¿sí? Tenemos satélites que hacen estudios generales y estudios específicos, ¿sí? Bueno, en Argentina, ¿quién es el organismo o el instituto que se encarga de llevar adelante el control, la manipulación, el estudio y la publicación de estas imágenes satelitales? Bueno, se llama la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Las siglas son el CONAE. Habrán escuchado hablar del CONAE. El CONAE es una institución gubernamental, ¿sí?, que se denomina Comisión Nacional de Actividades Espaciales y que es quien se encarga y que tiene todos los instrumentos de poder obtener información de estos sensores o de estos satélites, ¿sí? Esta es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.